Charla informativa sobre la prevención y el tratamiento de los piojos en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira. Dirigida a familias con hijos en edad infantil y primaria, Alicia Gómez, médica del equipo de orientación escolar, era la encargada de impartir esta charla enmarcada en el Plan Local de Salud. Bueno, pues esta tarde la charla que vamos a dar sobre la pediculosis de la cabeza, que son lo que se conoce como los piojos de la cabeza, lo que se va a tratar es de informar de qué se trata y fundamentalmente de concienciar a la gente de que lo más importante de este tipo de infestación es la prevención. Y pues eso, concienciar un poquito, explicar en qué consiste, cómo las medidas que hay para prevenirla y cómo se trata. Una charla en la que destacaba la revisión como principal medida preventiva. Como prevención, lo principal es la revisión, estar alerta y la revisión. Hay que revisar cabezas semanalmente, convertirlo en un hábito de higiene más como el de cortarnos las uñas y así, en cuanto que se detecten, pues poder poner un tratamiento. Hay que evitar el uso de gorros, gomillas, utensilios personales cuando se está infectado. Y se da sobre todo en los colegios porque es cuando van a estar los niños juntos y tienen las cabezas juntas. Y entonces se transmite por transmisión de una persona a otra. Pero como medida preventiva como tal, no existe otra. Es una infestación, es una enfermedad. Son unos parásitos que solo viven en la cabeza del ser humano, ¿vale? Y entonces se transmiten de una cabeza a otra. Y no tiene nada que ver con los pelos sucios ni limpios, porque el piojo va a coger la cabeza que encuentra a mano y se pone a criar y a tener cría y a vivir. Simplemente que cuando no tenemos higiene, cuando las cabezas están más sucias, se tardan más tiempo en detectarlos. Y entonces, claro, la invasión es mayor y cuesta más erradicarlo y se transmite a más gente. El que tiene un hábito de higiene, que se está revisando la cabeza y lo detecta, enseguida le pone tratamiento, lo erradica y se acabó el problema. Por eso la gente que tiene poca higiene suele tener más piojos, pero no porque vayan a las cabezas sucias, sino porque no lo detectan a tiempo para quitar el problema. Avisar en el cole si se han detectado piojos en los niños para tomar medidas lo antes posible es otra de las recomendaciones. Que lo fundamental es perderle ese miedo. Esto es, el piojo vive con nosotros porque es un parásito humano que solo está en la cabeza humana y lo vamos a tener siempre, está desde que el principio de los siglos y lo vamos a seguir teniendo porque no se ha descubierto ningún tratamiento para erradicarlo. Y lo único importante es que en cuanto que se detecte, ponerle medida. Entonces lo importante es que cuando detectemos a nuestros hijos que tienen piojos, decirlo en el colegio lo antes posible, para que se tomen medidas, se vigilen a los niños y se pongan tratamiento. Y es ir contra nosotros mismos, porque si no decimos nada y tratamos a nuestro hijo, en cuanto que vuelva al colegio se va a volver a contagiar. Y entonces esto es una cadena que lo importante es erradicarlo, y para erradicarlo hay que atacarlo cuanto antes. Entonces hay que perderle miedo, no tiene nada que ver con clases sociales, no tiene nada que ver con pelo sucio, le pasa a todo el mundo. Y cualquiera, por muy limpio que tenga el pelo y por mucha higiene que tenga y por ser la clase social que sea, como esté cerca de una persona que lo ha tenido, no sabe de dónde, lo va a coger y lo va a transmitir. Así que es algo normal y que tenemos que atacar. Hay épocas que son más propensas cuando a principio del curso, porque es cuando empieza el curso escolar y todos los niños vienen juntos, en verano en las piscinas, que están muchos niños juntos, es cuando hay muchos niños, sobre todo niños porque son los que más juegan pegando las cabezas, los que más se acercan entre ellos, los adultos no estamos tan cerca unos de otros. Y como el contar, los piojos ni saltan ni vuelan, van trepando por los pelos, ¿vale? Entonces, como si fueran lianas, se van agarrando. Entonces, tiene que ser una cabeza que esté pegada a la otra y se pasa de tu pelo, el pelo del de al lado, pero ni vuela ni salta. Entonces, por eso en las piscinas o cuando están los niños en los coles, cuando más se producen las epidemias o las crisis de piojos, pero no por el agua de la piscina, ni por el colegio, nada que haya en el colegio, sino simplemente porque hay más cantidad de niños y como los piojos están en las cabezas de unos y de otros, pues van pasando. En cuanto al tratamiento para eliminarlos, loción y liendrera. Hoy por hoy, una vez que se han detectado que hay piojos o liendres, o sea que existe, lo has cogido la enfermedad, hay que poner un tratamiento con una loción antiparasitaria o pediculicida, que se llama, ¿de acuerdo? La más común y la que mejor funciona, porque es la menos tóxica, es la de piretrinas, la permetrina, champú, lociones con permetrina, ¿vale? Se aplica la loción y se mata el piojo y después hay que pasar la liendrera
Ahora después de la charla vamos a explicar más detenidamente, pasar liendrera para erradicar todos los huevos que ha puesto ese piojo, porque huevo que dejemos, que es liendre que dejemos, piojo que vuelva a salir y vuelva a poner más huevos. Entonces no es solo echar la loción va a matar el piojo, el bicho, el piojito vivo, pero los huevos no, los huevos hay que quitarlos con la liendrera, ¿de acuerdo? Una vez que se ha erradicado, liendrera. Las lociones repelentes no está demostrada ninguna que sirva para nada, ¿vale? Las lociones antiparasitarias que matan a los piojos solo hay que echarlas cuando están los piojos. Cuando no tenemos piojos no hay que echarlas, lo que hace es irritar la cabeza y provocar resistencia y hacer menos efecto. Se habla mucho, por ejemplo, del árbol del té, ¿no? El aceite del árbol del té, del ajo del té, pero bueno, eso es una cosa natural que no hace daño, pero no está demostrado tampoco que prevenga. Demostrado como repelentes no existen. La higiene y prevenir y estar alerta y pasar liendrera.